Graba. ¿Ya está grabando? Sí. Bien. Bueno, buenas tardes. Somos estudiantes del primer año de la carrera de Doctor en Medicina del Grupo 53 y representamos dicha facultad. Nuestro grupo está integrado por Cindy, Luana, Marilyn, Lucía, Betania, Nicolás y quien habla, Magdalena. Haremos esta entrevista con el objetivo de indagar sobre aspectos de la pandemia, brindándonos una perspectiva más personal acerca de este y además sondear sobre intereses generales. Antes que nada, te vamos a pedir autorización para grabar la entrevista, la cual va a tener una duración de 15 minutos aproximadamente, y su nombre no va a figurar en los datos generales de la misma. El uso de la información brindada en esta entrevista va a ser únicamente para efectos didácticos y académicos, particularmente en la unidad curricular Habilidades Comunicacionales, y es importante aclarar que la misma será completamente confidencial. Bárbaro. Bueno, antes de comenzar, ¿tenés alguna consulta? No, Perfecto. arrancamos nomás. ¿Preferís que te tutee? Me da lo mismo. Bien, perfecto. Bueno, en primera instancia nos gustaría conocerte un poco más, así que te vamos a preguntar cuál es tu nombre. Matías Payas. Matías. ¿Cuántos años tenés? 27 años. Cumplidos hace poco, pero 27. ¿Dónde vivís? Actualmente vivo en Montevideo, pero soy de la Costa de Oro, más específicamente de Parque del Plata. Muy bien. ¿Hace cuánto ejercés en el ámbito de la medicina? Bueno, como médico en realidad hace casi un año, pero ejerciendo como practicante de medicina desde cuarto año de facultad más o menos en el 2018, que estoy viendo pacientes y eso. Pero como médico, como te digo, desde el 2020 por ahí. Está perfecto. ¿Cómo es un día de trabajo desde tu perspectiva? Bueno, tenés varios, yo qué sé, es bastante variable. Hay días que son buenos y hay días que tenés pocos pacientes. Yo actualmente ahora soy residente de cardiología y veo pacientes en policlínica y veo pacientes de la guardia. Y ahora con el tema de la teleconsulta, el tema de la presencialidad bajó, entonces tenés menos pacientes por día. Pero también tenés días que en las guardias tenés un montón de pacientes y ese sumado al estrés que sufren los centros de salud con todo este tema de la pandemia genera un mayor desgaste en uno. Pero como te digo, hay días buenos y hay días que tenés que trabajar y tenés que meterle porque tenés pila de pacientes. Pero es bastante variable. Depende. Exacto. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de trabajar antes y durante la pandemia? Bueno, en realidad yo tuve de los dos lados, porque tuve antes y después. Antes, en realidad, a mí la pandemia me agarró cursando el último año de la carrera, que es el internado, ¿tá? Que es donde tenés que hacer puerta de emergencia obligatoria, ¿tá? Y el proceso fue bastante raro porque mucho en ese momento no se sabía de la pandemia y menos del virus y cómo tratar de evitar los contagios en los centros de salud. Si bien se tenía alguna noción de lo que estaba pasando en China y en otros países, eso acá nos parecía algo totalmente lejano, que nunca iba a pasar, y al final pasó. Pero con el primer caso en Uruguay, cuando surgió la consigna esa, la famosa quédate en casa, una guardia de 12 horas que pasamos a ver 100 pacientes en una guardia de 12 horas, pasamos a ver 20 pacientes nomás. Entonces fue un cambio bastante grande. Y también, y también las emergencias se iban adaptando de a poco. Donde yo trabajaba había una sola puerta de emergencia para todo. Y con la pandemia se dividió en puerta de emergencia respiratoria y no respiratoria, dividiendo a los pacientes con problemas respiratorios y de otros. Y eso así, si lo escucha uno, parece sencillo, pero es un problema bastante grande porque hay que coordinar todo lo que es la infraestructura, los recursos humanos. Entonces fue un proceso bastante raro. Bien, enfocándonos en la pandemia, ya que estamos hablando de la pandemia, ¿quiénes han sido los más afectados por la COVID-19? Bueno, es como ya deben saber todo el mundo que es una enfermedad donde los síntomas varían enormemente de un paciente a otro. Y encima del riesgo de tener enfermedad grave
se ha visto que aumenta más en las personas mayores y con comorbilidades, o sea, con enfermedades asociadas. Y últimamente se está viendo también en los jóvenes, que está apareciendo bastante en los jóvenes que tengan otras patologías. Y como dije, hay diversas patologías que aumentan esa chance de tener las enfermedades, una enfermedad bastante grave, ¿tá? Que por ejemplo tenemos las enfermedades pulmonares como el EPOC, el cáncer de pulmón, la fibrosis, el asma grave, ¿tá? Pero tampoco es que solo las enfermedades pulmonares generan ese factor de riesgo para presentar una gravedad mayor, sino enfermedades cardiovasculares también, por ejemplo la insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar, la enfermedad cardíaca congénita, etc. Pero, o sea, y otro punto creo que a tener en cuenta, y más con el Uruguay, que son las personas diabéticas y las obesas, porque si hablamos de diabetes en Uruguay, más o menos el 15% de los uruguayos son diabéticos, sepan o no lo sepan, y la obesidad en diversos grados es cerca del 30%, y tanto la diabetes como la obesidad reducen mucho lo que es la eficacia del sistema inmune, y lo que aumenta significativamente el riesgo de infecciones, y más en esta infección, ¿no? Y sí, claro. ¿Y cómo crees que va a afectar a la población después de la pandemia? Esa sí que es una pregunta bastante compleja, porque, a ver, yo creo que va a ser un antes y un después esta pandemia. Yo creo que nada va a ser como antes, y que muchos de los cambios que ocurrieron en esta pandemia se hicieron y se van a quedar, ¿tá? Por ejemplo, en la salud y en lo asistencial, yo creo que con la aparición de la telemedicina, si bien no sé si es un problema, pero arregla mucho lo que es lo asistencial, la probabilidad de que el paciente tenga la consulta y perderlo, porque con la presencialidad se perdió bastante el seguimiento de los pacientes, ¿tá? Sí. Y bueno, después el otro tema de la mascarilla y todo lo que son las medidas sanitarias, ¿tá? Que eso para mí también se va a recontra quedar, por el tema que mismo la mascarilla se ha visto que ha disminuido bastante los ingresos, no solo por COVID, sino por otras infecciones, como la gripe y la neumonía, que ya no se ven, o sea, se ven, pero no se ven como se veían antes. Claro, ha disminuido. Claro, y después en lo social creo que va a ser también lo más difícil, intentar volver a la normalidad va a ser difícil. Y bueno, después tenés el tema de lo económico, que creo que también es una de las peores cosas. Si bien uno como médico se enfoca en la salud y en lo asistencial, lo económico va a ser un tema bastante complejo. Totalmente. ¿Y considerás que trae secuelas tanto físicas como psicológicas el haber contraído el virus? Sí. Yo creo que sí, las físicas, totalmente de acuerdo. Yo he visto compañeros que tenían la enfermedad, compañeros enfermeros, que después de la enfermedad les cuesta mucho lo que es la adaptación, la nueva adaptación, le cuesta mucho el no fatigarse con las tareas que hacía antes, ¿tá? Y también se ha visto bastante no, pero se ha informado la aparición de ciertas arritmias con este virus, que yo para la especialización que tengo, que es residente en cardiología, es bastante interesante que aparezcan arritmias por un virus que antes no se veían. Si bien está en estudio, pero se ven. Y después en lo psicológico, sí, no me queda ningún tipo de duda, porque es una enfermedad que te aísla, que sufrís la soledad, porque pensamos que esta gente tiene que estar aislada 2 semanas sin tener contacto, y también está el miedo de tener la enfermedad y no saber si me puede pasar algo a mí, si puedo contagiar a mis seres queridos, y si les puede pasar algo a ellos, y con el remordimiento que eso puede traer. Y después el estrés que genera en los equipos de salud. Se ha visto mucho estrés postraumático en los equipos de salud, más en CTI, enfermeros que acusan estrés por la situación que viven el día a día, de ver pacientes que no mejoran, que no evolucionan, y eso también trae bastantes secuelas en lo psicológico. Así que sí, tanto físico como psicológicamente está bravo. Y sí. Bueno, en continuación nos gustaría investigar un poco acerca de la telemedicina y su adaptación.
Sí, Entonces, ¿cómo se organizan para tratar pacientes con el virus en el centro en el que trabajás? bueno, en el centro donde yo trabajo, en realidad, utilizamos varias medidas. El primer contacto que tenemos con el paciente es en la puerta de emergencia. Es como te digo, o sea, a partir de ahora se divide todo en respiratorio y no respiratorio. Entonces, un paciente que venga por un dolor estomacal, digamos, no se va a mezclar con el paciente que viene por unos síntomas respiratorios como un dolor de garganta. Claro. Entonces, ahí es importante también dividir a los pacientes por síntomas. Y también dentro de las emergencias no hay personal especializado para cada una de ellas, tratando de que no haya un enfermero para las dos emergencias, así tratar de no mover el virus entre ellas. Y después en sala general también hay salas COVID y salas no COVID, que son pacientes que tienen COVID positivo y otras que son pacientes COVID negativos. Y hay unas salas que son intermedios, que son, ahí ingresan los que todavía no se sabe el resultado. Cuando está el resultado, ahí se va bien, ¿no? Pero últimamente, ahora no tanto, pero hace un par de meses, la sala COVID fue ganando terreno en casi todos los hospitales, y casi no sé bien el porcentaje, pero un 70% de las camas eran camas COVID. Entonces ahí también tenés que tener lo que es un personal para cada sala específica, para no mover el virus. Y bueno, y después dentro de cada sala, antes de entrar a la cama del paciente, tenemos toda la indumentaria, todo el EPP para utilizarlo y descartarlo ahí mismo, con las indicaciones específicas para cada movimiento que tenés que hacer para no contagiarte con el EPP mismo, que eso también se ha visto. Claro. Y después Y no me acuerdo si me habías preguntado algo de la telemedicina, que me fui por las ramas, pero de eso sí, que también. ya lo dijiste anteriormente, de que tiene la opción de atención médica virtual. Exacto, sí, igualmente, o sea, yo estoy a favor y en contra de la telemedicina, porque la telemedicina tiene lo bueno de eso, que tenés la posibilidad de ver a todos los pacientes, pero perdés el contacto físico que tenés con el paciente, con lo importante que es, ¿no? El ver al paciente, el examinarlo, perdés pila de cosas, pero también ganás en que no perdés al paciente, lo ves siempre, entonces es un poco y Tiene un pros y poco. contras. Exacto. Entonces, utilizan la telemedicina como medida de atención. Sí, sobre todo en policlínicas. En policlínicas sí. Ponele que cada 10 pacientes, 6 son en telemedicina, ya sea por vía Zoom o vía alguna plataforma o por vía telefónica. Telefónica, También. claro. Bueno, muy bien. Y para finalizar, quisiéramos abordar sobre las siguientes cuestiones. ¿Es seguro donar sangre durante la pandemia de coronavirus? Bueno, qué pregunta. Porque en realidad sí es seguro, es un virus respiratorio. Los virus respiratorios generalmente no se transmiten por vía sanguínea. Es importante saber cómo se transmite este virus, que es a través de cuando uno tose, se expulsan partículas y esas partículas permanecen en el aire o van a parar a alguna superficie que nosotros tocamos y después nos contagiamos. Pero por sangre, si bien se ha visto que cuando nosotros donamos se presenta algún elemento del virus, como es el ARN, dentro de la sangre, pero eso no se ha visto que pase en la transfusión sanguínea a uno, y si pasa no se ha visto que llegue a infectar a la persona. Entonces Bien, es bastante seguro la transfusión sanguínea. está perfecto. ¿Y cuál es la diferencia entre los tipos de pruebas disponibles para el SARS-CoV-2? Bueno, actualmente, si no me falla la memoria, hay dos tipos de pruebas, que es la prueba PCR, que es una técnica que se llama así por la reacción de laboratorio que se utiliza, que se llama reacción de cadena polimerasa, que el resultado más o menos tarda 24 horas, más o menos, y lo realiza el laboratorio. Esa no tenemos la posibilidad de realizarlo nosotros, y depende del resultado de cuán ocupado esté ese laboratorio. Al principio los resultados estaban 24 horas. Luego fueron demorando un poquito más, hasta llegar más o menos hasta los 5 días para tener resultados. Después tenemos los test rápidos que se conocen últimamente, que se llaman en realidad la prueba de antígenos, que en realidad lo que busca eso es una proteína del virus, y eso es la ventaja que tiene, que tenemos el resultado en
en unos minutos, ¿no? Porque lo podemos hacer nosotros, la persona que hace el hisopado lo puede procesar, lo puede hacer. En realidad, el test rápido sirve más para las personas que tienen síntomas, no tanto en los asintomáticos, porque se ha visto que las personas que tienen síntomas, si el test da positivo, el 80% o el 90% tienen la enfermedad. Sin embargo, los en asintomáticos baja un poco, casi al 50%. Entonces no es tan confiable en personas que no tengan síntomas. Más o menos yo actualmente no estoy haciendo mucho esos tests porque ya no estoy tanto en puerta de emergencia, pero cuando los hacía, siempre utilizamos primero, teníamos que ver si el paciente tenía síntomas o no. Si el paciente tenía síntomas o era contacto de un positivo, ahí se le hacía el test rápido. Y si daba positivo, se confirmaba la enfermedad. Y si daba negativo, se pasaba al PCR, por eso mismo que te dije, que el PCR, que el test rápido sea negativo, a veces puede falsear, entonces necesitas una prueba con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, que es el PCR. Claro. Bien. Bueno, muy bien, perfecto. Ya hemos llegado al tiempo acordado. ¿Hay algo que no hayamos preguntado y crea que sea relevante para la entrevista? No, la verdad felicitarlas por el trabajo, que es bastante bueno, y a meterle. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos por tu tiempo y la valiosa información que nos has brindado. Bueno, muchas gracias.